quisiera presentar a nuestros oradores. Primero escucharemos a Anne Gomelon, que es la directora del programa de directrices de ensayos de la OCDE. Es especialista en ciencias ambientales y toxicología de la Universidad de Países Bajos, Wageningen. Es miembro de la Dirección de Medio Ambiente de la OCDE desde el 2002, después de haber trabajado en pesticidas en la FAO. En la OCDE busca producir guías relevantes para los reguladores y permitir evolución de la reglamentación para que esté al día con ciencia moderna para resultados sólidos y en línea con los estándares internacionales. También tenemos al doctor Elijah Peterson, quien es doctor de la Universidad de Michigan en Ingeniería Ambiental. Tiene un postdoctorado de la Universidad de Junsu, Finlandia, y otro postdoctorado de la Universidad de Michigan. Luego se unió al Instituto Estadounidense Nacional de Estándares y Tecnología como becario postdoctoral y luego como científico de planta. Trabaja en la División de Biosistemas y Biomateriales en el Grupo de Ciencias de Sistemas Celulares. Ahora trabaja sobre métodos de ensayos toxicológicos robustos y reproducibles. Es editor asociado para nanotoxicología y nanoimpacto y es miembro del comité editorial de las revistas Contaminación Ambiental, Nanomateriales, Fronteras en Toxicología y Toxicología y Química Ambiental. También tendremos al doctor Greg Goss, quien tiene un amplio programa de investigación en agua para mejorar la salud y la sostenibilidad ambiental, con más de 200 artículos científicos, un libro y 3 aplicaciones de patentes. Es líder en las ciencias ambientales. Es profesor de ciencias biológicas y becario en el Consejo Nacional de Investigación de Canadá, Universidad de Alberta, en la iniciativa Nanotecnología. Trabaja con el sector privado, los gobiernos y los universitarios para examinar los temas ambientales de las ciencias del agua. Su investigación abarca los efectos de factores de estrés bióticos y abióticos y contaminantes en animales acuáticos. Los microcontaminantes que él estudia incluyen nanomateriales, productos farmacéuticos y de higiene personal, hidrocarbonos que contaminan fluidos y micro y nanoplásticos. También lidera un grupo que hace modelización de futura calidad del agua con respecto al cambio climático. El doctor Alan Kennedy es biólogo y toxicólogo e investigador en el ERDC desde el 2006. Es el investigador en jefe sobre el equipo de amenazas toxicológicas persistentes y emergentes en la rama de efectos, procesos y riesgos. Ha estudiado biología ambiental en Michigan State y un máster en toxicología ambiental de Virginia Tech. Está capacitado en métodos novedosos para evaluar la exposición y los efectos de los contaminantes ambientales en receptores biológicos en el agua, sedimentos y suelos. Dirige o codirige proyectos militares y civiles sobre las implicancias de los materiales de dragado, sedimentos contaminados, especies invasoras, metales y municiones y materiales avanzados para su uso en defensa. Es jefe técnico del área de investigación sobre sanidad y seguridad de los materiales aditivos y dirige el interés en nanomateriales. Está involucrado en esfuerzos de estandarización para los ensayos toxicológicos como ASTM, ISO o la OCDE. Con este panel impresionante voy a dejarle la palabra a Anne Gomelon para que demos inicio oficial a este webinario. Muchas gracias, Mar, por esta presentación de los oradores de hoy. Quisiera ahora parar un minuto para ver si las intérpretes me oyen. Sí, la escuchamos. Está funcionando la interpretación. Si alguien se lo puede confirmar. Muy bien. Muy buenas tardes, buenos días a todas y todos. Estamos muy agradecidos que colegas con interés en este tema de los nanomateriales
y de las pruebas de seguridad para nanomateriales de distintos países, incluyendo a países latinoamericanos, han podido unirse a este webinario de hoy. Es primera vez en realidad que estamos proveyendo interpretación simultánea en inglés y en español para estos webinarios en la OCDE sobre la evaluación y los ensayos de productos químicos. Esperamos que este webinario les sea útil y provechoso y que aprendan algo acerca de la OCDE, así como de este proyecto y del documento, que ya es un documento de la OCDE, un documento de orientaciones para los ensayos de seguridad de nanomateriales manufacturados en el entorno acuático. Quisiera ahora tomar unos minutos para hacer una breve introducción y presentar un breve panorama de nuestro programa de directrices de ensayos y de nuestros proyectos vinculados con nanomateriales y que están cubiertos por nuestro programa de directrices de ensayos. Y antes quisiera contextualizar y presentar nuestras actividades sobre directrices para ensayos. En esta diapositiva pueden ver los distintos proyectos que tenemos, que están distribuidos entre las distintas series de directrices para los ensayos. Primero está la sección 1 sobre propiedades físicas y químicas, sección 2 sobre efectos sobre sistemas bióticos, sección 3 sobre destino ambiental y comportamiento, sección 4 sobre efectos sobre la salud y sección 5 que tratan de otras directrices de ensayo. Este proyecto que les queremos presentar y que finalizamos el año pasado es el único proyecto que tuvimos en la sección 2 de nuestras actividades que tienen que ver con directrices de ensayos que abarcan los efectos sobre sistemas bióticos, y esto se publicó como el documento de orientación 317 de la OCDE con fecha año 2020, como les decía. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia en la OCDE? Nosotros somos parte del programa de directrices de ensayo y diseñamos estándares de calidad para la evaluación segura de productos químicos que incluyen, por supuesto, los nanomateriales. Las directrices de la OCDE para las pruebas de productos químicos son una colección de métodos de prueba internacionalmente acordados que han sido armonizados y que usan gobiernos, privados y laboratorios independientes para producir datos acerca de la seguridad de los químicos. Nuestras directrices de ensayo en la OCDE están cubiertos por lo que llamamos un sistema de aceptación mutua de los datos, lo que significa que una vez que los químicos, incluyendo los nanomateriales, han sido probados en un país miembro o un país que adhiera a este sistema de aceptación mutua, entonces los datos están aceptados en todos los países. Además de estas directrices para las pruebas, en este programa tenemos el objetivo de diseñar documentos de apoyo para la buena conducción de los estudios de directrices, que son documentos de orientaciones, como el que les vamos a presentar hoy. Estos documentos de orientaciones dan explicaciones más detalladas sobre aspectos específicos de los ensayos, como la realización del ensayo o la interpretación de los datos. Los documentos de orientación dan más flexibilidad para adaptar las instrucciones a pruebas específicas o a químicos específicos. Aquí quisiera presentarles muy rápidamente los distintos proyectos que tienen que ver con la comprobación de la seguridad de los nanomateriales en el ámbito de las propiedades físicas y químicas, la ecotoxicidad, como el que les vamos a presentar hoy, y sobre el destino y el comportamiento ambiental.
En estas burbujas que ven en pantalla están los títulos de los proyectos que estamos realizando actualmente y a cada burbuja se asocia un rectángulo que indica el país que lidera el proceso y que está liderando el diseño del producto, que sea una directriz para ensayos o un documento de orientaciones. Y luego existen interrelaciones entre estos proyectos, como se les mencionaba. Hay interacciones entre proyectos en el área de las propiedades físicas y químicas o el destino y comportamiento ambiental. El documento de orientación 317 para las pruebas de toxicidad acuática y de sedimentos que van a presentar los panelistas de hoy, para explicarles por qué, la razón por la cual diseñamos esto en la OCDE, tiene que ver con que antes de este documento revisamos una serie de directrices de ensayo en la serie 200 que tienen que ver con los efectos sobre sistemas bióticos en el entorno acuático. Y este examen concluyó sistemáticamente que estas directrices de ensayo, aunque generalmente se aplican para las pruebas de nanomateriales manufacturados, notamos que en estos documentos a menudo faltan orientaciones sobre la producción y la caracterización suficiente de la dispersión de prueba antes y durante la realización de la prueba misma. También existe una ausencia de requisitos para la medición o el hecho de dar información específica sobre nanomateriales como características de partículas primarias que son muy importantes o el comportamiento de aglomeración o de sedimentación o de transformación. También la frecuencia de estas mediciones, que es fundamental para entender lo que pasa durante una prueba, se usa para calificar las relaciones de exposición y reacción, y el uso de otras métricas de respuestas específicas para cada partícula, como el número de partículas o el, el área superficial o el número de partículas. Son temas que también optamos por tratar aquí. Ahora quisiera dejarle la palabra a nuestros oradores que van a profundizar en sus explicaciones acerca de este documento de orientaciones 317. Por supuesto, podrán encontrar más información en nuestro sitio internet. Y al final del webinario les presentaremos información adicional para poder encontrar la grabación de este webinario de hoy. Y quisiera ahora darle la palabra a nuestros oradores. Muchas gracias y que disfruten las presentaciones. Gracias. Hello everyone and welcome again to our Buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a la presentación del documento de orientación de la OCDE 317 acerca de los ensayos ecotóxicos de nanomateriales. Muchísimas gracias por la presentación y también por la descripción del documento y cómo el documento está vinculado a otros esfuerzos de la OCDE. En este gráfico les muestro nuestro objetivo. Estas series de datos son ejemplos de datos de laboratorios diferentes. Lo que queremos es obtener resultados armonizados, o sea, que los diferentes laboratorios puedan obtener resultados similares cuando llevan a cabo este trabajo.
Porque si hay demasiados valores atípicos o demasiadas variaciones, es que algo anda mal. Las directrices de pruebas de la OCDE han hablado de la necesidad de armonización cuando se llevan a cabo pruebas, pero el desafío es cómo llevar a cabo. Uy, perdón, esta no es la imagen. Cómo poder tener resultados coherentes. Como lo voy a describir en las siguientes diapositivas, hay muchos desafíos con los nanomateriales que no se verían para otros tipos de sustancias. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, puede haber desafíos como errores de observación en las medidas de nanoecotoxicología. Esto puede ocurrir a diferentes etapas. Por ejemplo, cuando se obtienen las nanopartículas con impurezas o diferentes tamaños, puede haber cambios durante el almacenamiento, puede haber dispersión con problemas cuando, por ejemplo, se consigue un polvo sólido y después se quiere tener una suspensión. Si uno no tiene cuidado, podría haber un cambio no voluntario. También está la medida de productos tóxicos de los puntos finales. Y la tipificación de tejidos. Hay una descripción mucho más detallada en el documento que se les ha mandado. Algo que hay que tener en cuenta es que hay directrices de la OCDE para las sustancias que son difíciles de ensayar. Y aquí se trata de evitar los efectos llamados efectos físicos. Pero esto causa problemas en el caso de nanomateriales porque se podrían excluir estos nanomateriales. El documento de orientación 317 en realidad se focaliza en esta diferencia. Y también lo que se me olvidó comentar es que esto es un trabajo de equipo. Ha habido muchísimas personas en diferentes países que han trabajado juntos. Organizamos un proceso de revisión que involucró muchísimas personas y T. Diamond fue una de las personas que, especialmente durante los 2 primeros años de este proyecto, participó muchísimo. Ya se ha jubilado. Si no se hubiera jubilado, él estaría haciendo, de hecho, esta presentación, porque desempeñó un papel muy importante en el desarrollo de esta labor. Para darles algunos ejemplos de cómo los nanomateriales son diferentes a la hora de realizar pruebas, pues aquí pueden ver algunos de los comportamientos. Puede haber, por ejemplo, partículas que sean una fuente de alimentación. Las partículas también se pueden aglomerar. Algunas partículas se pueden disolver. Los iones también pueden ser tóxicos y, como ya lo he dicho, puede haber interferencias también. Aquí lo que ven son simplemente algunos de los ejemplos de los desafíos que se podrían plantear a la hora de realizar las pruebas. Como ya lo estaba diciendo, esto fue un trabajo de equipo con 20 instituciones de países, de 8 países, de hecho, diferentes,
Aquí ven algunas de las instituciones que participaron en esta labor y en nombre de nuestro equipo quisiéramos agradecer a todos los que han contribuido de una manera u otra a este esfuerzo. Siguiente diapositiva. Se organizaron diferentes reuniones para preparar este documento de orientación. En Berlín, en 2013, que fue una de las primeras reuniones donde se presentaron algunas de las ideas para lanzar este proyecto. Después, la primera reunión oficial se celebró en Austria, en Viena, en febrero del 2014, y después se organizó una reunión mucho más amplia y mucho más enfocada en Washington en julio del 2014, con 23 expertos provenientes de 7 países. Después, un año más tarde, en enero del 2015, nos reunimos en Dessau, en Alemania, en la Agencia del Medio Ambiente alemana, la UBA, y después en París en noviembre del 2016. Estas son las reuniones, hubo muchísimo más para hablar de estos temas que les voy a describir en las siguientes diapositivas. El proceso de revisión para este documento de orientación se llevó a cabo durante varios años. Con la ayuda de nuestros colegas preparamos un primer texto que presentamos en septiembre del 2017. Después se organizaron diferentes ciclos de revisión, se recopilaron comentarios, hubieron miles de comentarios, o sea que fue un verdadero esfuerzo para revisar todos estos comentarios, introducir los cambios que proponían y preparar y mejorar este documento, porque el documento al final fue un documento mejorado y por eso hay que agradecer a todos los que han participado en este ejercicio y que han mandado estos comentarios. Después, en julio del 2020, se publicó finalmente el documento y el documento lo pueden obtener en el sitio web que ven aquí en azul en la pantalla. Ahora les voy a describir algunas de las recomendaciones. Todos estos temas, la verdad es que se hubieran podido organizar una reunión de mediodía para cada uno de estos temas. Primero, les podría comentar el seguimiento de la reunión del 2014. Se publicó en el 2015 un primer texto. Ven el artículo que está citado abajo, Peterson et al. 2015. Y se tuvieron que realizar algunas enmiendas para tener en cuenta las nanopartículas. Y estas enmiendas es porque hay errores ligados específicamente a los nanomateriales y también ejemplos. Y vimos que el contenedor, por ejemplo, de pruebas puede tener un impacto importante en los resultados, especialmente para los químicos disueltos. Llegamos a un consenso durante la primera reunión para muchos temas, pero en otros temas no llegamos a un consenso. Por eso tuvimos que seguir trabajando en este proceso de revisión de este documento de orientación para llegar cada vez a un mayor consenso. Además, mientras tanto, se llevaban a cabo experiencias que arrojaron resultados interesantes y los tuvimos en cuenta en la preparación del documento. Aquí ven las diferentes secciones en el documento de orientación, la introducción, el alcance. Tuvimos que ver cuáles eran los temas que queríamos tratar y qué temas íbamos a excluir. Y también tuvimos que proporcionar un contexto, ¿verdad? Que es el número 3. El número 4 es que llevamos a cabo un repaso de las técnicas analíticas y de medida
para tener en cuenta los materiales de pruebas iniciales y también los medios de test y la dispersión. En la sección 5 hablamos de la preparación de dispersión. ¿Cómo se podía realizar estas pruebas? Que es un tema muy complejo, con muchos matices, y tuvimos que tener en cuenta estos diferentes matices. Estos matices los verán enseguida, porque en una de las diapositivas les vamos a presentar un organigrama con los matices. Hay toda una serie de nanomateriales diferentes y una estrategia puede funcionar para un nanomaterial fabricado, pero no para otros. Y esa es una de las dificultades. Las pruebas también tienen que ver con la dosimetría, por ejemplo. Y también hay otros aspectos ligados a las pruebas que se describen. Esto lo van a ver en las siguientes diapositivas. También hubo una sección con información específica para diferentes orientaciones o directrices donde había aspectos especiales o que queríamos abarcar. O sea que primero había una parte bastante general, pero después orientaciones o directrices mucho más específicas. Y por último, preparamos recomendaciones para los nanomateriales, para el análisis de datos y la descripción y la notificación. Se trata de ver cuáles son los detalles que hay que incluir. Siguiente diapositiva. Estos son algunos de los temas principales que abarcamos. Y como lo estaba diciendo, podríamos haber organizado una reunión de mediodía para hablar de cada uno de estos temas, porque son temas muy importantes. Nuevamente, hablamos de la caracterización de los materiales de pruebas, tal como se habían producido, y también en las pruebas de dispersión hablamos del seguimiento de la concentración pues, durante el experimento. Si no hay suficiente estabilidad, pues hay que ver los flujos y también en los medios ponderados en función del tiempo. Esto es importante porque hay que asegurar que la concentración esté dentro de un rango del 20% de la concentración inicial. Si esto no se puede hacer, entonces hay algunas proyecciones, como lo acabo de decir. Hay muchos enfoques diferentes para la preparación de las pruebas de dispersión. Puede haber diferentes niveles de la estabilidad de suspensión. Y para los materiales que son menos estables, en el documento presentamos una jerarquía de modificaciones para los medios de pruebas. Por ejemplo, el pH y la adición de materiales orgánicos naturales, si es que se quieren utilizar estas materias orgánicas naturales. Es importante tener en cuenta que para algunas aplicaciones se puede hablar de estrategias con los órganos regulatorios, pero no siempre es posible. Porque hay muchos matices, también quisiera abrir este debate a Alan, Steve, que tal vez tengan comentarios adicionales. No, gracias, Eliza. Yo por ahora no tengo nada que decir. No, yo tampoco, no tengo nada que añadir. Gracias. Bueno, siguiente diapositiva. También describimos experimentos de control que pueden ser muy diferentes. Puede haber resultados sesgados o puede haber errores de observación. O puede haber una contribución relativa de los componentes de exposición y toxicidad.
Se quiere, por ejemplo, entender si la toxicidad viene de los iones, por ejemplo. Como ya lo he descrito, también introducimos modificaciones para las pruebas y incorporamos una sección acerca de métodos para la adición al sedimento. Y el último tema tenía que ver con la matriz de exposición diferente. Decidimos proponer una matriz de exposición diferente porque es la medida más fácil que tengamos a mano y que se puede utilizar fácilmente. Pero, cara a futuro, tal vez otras matrices serán mejores. Por ejemplo, en la concentración de números de nanopartículas, y si existe la instrumentación, lo que proponemos es intentar también proporcionar datos para que estas matrices de exposición también sean disponibles. Y con esto, con Al y Steve, voy a ver si tienen otros comentarios que añadir. Soy Al y no tengo nada que añadir por ahora. Soy Greg y yo tampoco, no tengo nada que añadir. Bien, pues ahora le voy a dar la palabra a Al para hablar del contenido adicional y también les comentará algunos de los organigramas que se incluyeron. Sí, gracias. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Un momentito, por favor. Okay. You should be seeing my full screen now. Can you confirm? Bueno, creo que ya sí que pueden ver mi pantalla. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias, Elijah. Gracias a todos por su participación y realmente es una muy buena oportunidad para poder hacer esta presentación. Yo soy Alan Kennedy, soy ecotoxicólogo con el Ejército de Estados Unidos, simplemente para explicar de dónde somos. Y en las 7 diapositivas que les voy a presentar, voy a hacer un panorama de los organigramas que están incluidos en el documento de orientación y el texto del documento de orientación explica cómo utilizar estos organigramas y indica cómo estos organigramas quedan vinculados entre sí. Si no logran leer los organigramas porque salen muy pequeño en la pantalla, los invitamos a consultar el documento de orientación al mismo tiempo y si no tienen este documento encontrarán el vínculo para descargarlo en la diapositiva 7. Sepan también que para cada organigrama damos el número de gráfico y el número de página. No pienso revisar cada elemento de cada gráfico, pero si tienen alguna consulta técnica, por favor no duden hacerla en el chat de pregunta-respuesta o en el chat general. En este primer organigrama se presenta una visión general de cómo se configura este documento de orientación. Es el primer gráfico y a la izquierda tienen rectángulos en negro que describen el proceso en el documento en cuanto a la secuencia y a la toma de decisiones. Por ejemplo, seleccionar el tipo de sistema en que uno va a hacer la prueba, seleccionar metodologías
de prueba regionales o internacionales y sigue para la selección de métodos de dispersión para los nanomateriales, la estabilidad de la dispersión y cómo se pueden comportar estos nanomateriales manufacturados, cómo agregar la concentración y luego pasamos a la interpretación y a los cálculos de insumos. Los autores del documento de orientación reconocen que existen otros documentos de la OCDE sobre nanomateriales que están siendo diseñados o publicados al mismo tiempo. Y a la derecha, en distintos colores, hacemos referencia a otros documentos de orientaciones o a otros tipos de documentos que permite saber cuándo hay que pasar a las técnicas que se presentan en estas referencias. Por ejemplo, un vínculo claro es la directriz de prueba para estabilidad de dispersión que se puede usar en complemento de la selección de método de dispersión y la medición de la estabilidad de los nanomateriales. Y como lo decía Elijah, se hace referencia a una determinación de cómo se exponen los animales, si se exponen a fracciones particuladas o disueltas, y es lógica hacer referencia al documento de orientación sobre aglomeración y disolución que se está diseñando ahora. Mucho de lo que está en este organigrama refiere a una tabla que hace una lista de los TG, que son las directrices de ensayo de la OCDE que revisamos. Y generalmente se puede seguir directamente las orientaciones para llegar a estas directrices de ensayo, pero hacia el final hay un breve párrafo que describe modificaciones que hay que hacer para algunas guías específicas como las pruebas de ecotoxicidad en algas, donde puede haber distintas interferencias y hay que controlar por distintos componentes. Aquí, en este gráfico, se propone el proceso lógico, la lógica para la suspensión del material, para suspender los nanomateriales o en una agua ultra pura o en un medio de prueba. Son pre-ensayos para cuando se sabe muy poco acerca del nanomaterial y de cómo se puede comportar en el sistema de prueba. Estas pre-pruebas son experimentos fáciles que se pueden llevar a cabo antes del bioensayo, que va a informar la conducta y la planificación del bioensayo antes de usar a animales, básicamente para que la realización del ensayo sea más eficiente y reducir el uso de animales y lograr un buen ensayo la primera vez. Hay otra consideración de dispersibilidad en este organigrama y en el ensayo asociado. Si se puede hacer el material, la pregunta es si hay que hacerlo o si la agregación directa al medio de ensayo es necesario para nanomateriales inestables. La estabilidad de la cinética de los nanomateriales o cuánto van a quedarse estables en la columna de agua durante el bioensayo se evalúa, y hay orientaciones para elegir los buenos métodos y organismos de ensayo para un test de ecotoxicidad en columna de agua o de los sedimentos, y se dice cuándo hay que recurrir a estas orientaciones basado en el comportamiento de dispersión y de estabilidad de los nanomateriales. También se contempla mejorar la estabilidad de los nanomateriales en el bioensayo por leves modificaciones de parámetros del agua, como resistencia iónica, por ejemplo, o la agregación de energía en el sistema, por ejemplo, una sacudida leve, y la utilidad de comprobar, ensayar partículas enteras, fracciones suspendidas o fracciones disueltas de partículas solamente se discute, por si uno tiene que determinar los vectores de exposición de los organismos para ver cuál es el componente relevante. Y ahí son opciones que existen dentro de las directrices de ensayos. Pero las consideraciones generales en los gráficos siguientes cubren cada una de estas temáticas en mayor detalle.
El propósito de este gráfico 3 en el documento de orientación busca determinar si el nanomaterial manufacturado puede ser suficientemente disperso para hacer una suspensión de material. Y esto a menudo puede ser algo que se hace en agua ultra pura o en agua con baja resistencia iónica. Si el nanomaterial no es dispersible, el organigrama y el texto dan orientaciones sobre cómo concentrar el material probado en el medio de manera consistente para tener cantidades coherentes en las réplicas del modelo. Hay distintas opciones para agregar el material. Es difícil visualizar aquí en este organigrama y con yo comentándolo oralmente. Entonces, aquí les voy a mostrar un dibujo que ilustra los distintos métodos en los procesos de dilución en serie para lograr una concentración coherente de series de nanomateriales. Y esto es lo que voy a presentar a continuación. Pero este gráfico también dice cómo manejar los intercambios de agua, si se requieren intercambios de agua por la directriz de ensayo específica. Y esto es aplicable para ensayos de toxicidad crónica en que cambios de agua son requeridos o útiles para mantener la concentración de exposición a los contaminantes o parámetros de calidad del agua que van a sostener los organismos sometidos a prueba. Este es el dibujo al que me refería, que mostraba la introducción en los medios. Y primero tengo que leerles la definición de la estabilidad de los nanomateriales manufacturados. En el documento, esta estabilidad se define como el hecho de mantener una concentración consistente dentro de 20% por la duración de la exposición. Y esta es una directriz que es común para múltiples guías de pruebas de toxicidad. Y esto causa mucho debate, saber si estos 20% se deben aplicar para los nanomateriales manufacturados porque tienen dinámicas menos estables y muchas soluciones de prueba para contaminantes más tradicionales. Y también se discute mucho el comportamiento de aglomeración y si esto se tiene que mantener o la cinética de la disolución. Pero a menudo la concentración es lo más factible en términos logísticos y lo más barato en términos de costos, y a menudo esta consideración de 20% es en el contexto de la consideración con mucha consideración acerca del monitoreo del comportamiento de los nanomateriales. Como les decía en la pantalla anterior, esta ilustración busca dar consideración para la introducción de los nanomateriales y la dilución en serie con el apoyo del texto correspondiente. Y esto se basa en las características de dispersión y estabilidad que son específicas al nanomateriales y al sistema de prueba. Si no hay material estable, va a ser muy difícil usar este material. Por lo tanto, se usan consideraciones alternativas. En la opción 1A, que aparece arriba, esto solo puede usarse para los nanomateriales más estables. Se aplicaría, por ejemplo, a metales disueltos. Lamentablemente, los nanomateriales no se comportan tan bien como metales disueltos en cuanto a estabilidad y por lo tanto pueden no ser aplicable en la mayoría de los casos por la aglomeración u otros comportamientos que pueden llevar a incoherencias típicas en una dilución en serie. Lo que nos lleva a la opción 1B, en que puede haber un nanomaterial manufacturado estable en un material y un medio ultra puro, pero no estable para nada en un medio de prueba donde hay más resistencia iónica, y esto puede imposibilitar una dilución en serie tradicional, imposible para tener resultados consistentes y replicables. Por lo tanto, habría que pasar a un método de introducción individual de cada cámara o recipiente de ensayo en función del tiempo de estabilidad, y este método requiere una confirmación analítica sólida de la concentración de exposición, no solo al principio del ensayo, sino que a lo largo.
La opción 2 considera el caso de que hay un nanomaterial que no es muy dispersible o para nada estable en el material o el medio de ensayo ultrapuro, y ahí se requiere un resultado de agregación individual por un polvo o controles sobre el método, y esto es válido para nanomateriales donde se requiere o es difícil más bien obtener una confirmación analítica y solo se puede tener concentraciones nominales en un laboratorio típico. Esto es válido también para ejemplos como los carbonanomateriales o medios con sedimentos, donde es muy difícil caracterizar propiamente el sistema y el sedimento, y es muy importante caracterizar a los nanomateriales antes que se agreguen para conocer la concentración nominal de entrada. Esto se describe en mayor detalle en el documento, pero el objetivo del gráfico 5 en el documento se centra de manera más focalizada en diseñar un plan para determinar la estabilidad y los stocks de los nanomateriales manufacturados que se usan para la exposición biológica, para crear el material y determinar su estabilidad. Incluye guía para la toma de decisión sobre la cuantificación de la exposición para nanomateriales no estables que resultan en una exposición cambiante y dinámica a lo largo del bioensayo. Lamentablemente aquí no hay solución sencilla, y los conocimientos de los que llevan a cabo el experimento son clave. Este sistema mide la dispersión de estabilidad en base a un 20% de la concentración inicial y múltiples puntos de muestra o de pruebas a lo largo para seguir evaluando la dispersión. Vamos a pasar ahora a la figura 6. Y aquí se enfoca en evaluar la estabilidad de la dispersión del nanomaterial en el medio de prueba biológico con orientaciones sobre el preensayo, sobre la conducta del bioensayo, y aquí se hace consideraciones detalladas sobre pH y efectos de resistencia iónica que pueden ocurrir y llevar a la inestabilidad del nanomaterial en el sistema de prueba, y la estabilidad de dispersión se basa aquí una vez más en mantener un 20% de la concentración inicial en el medio de exposición biológica. También hay consideraciones sobre tamaños de aglomerados y concentraciones disueltas, pero esto es más bien para fines de monitoreo o caracterización. Y también el muestreos cinéticos en distintos puntos temporales puede ser necesario para frecuencias de cambio de agua o frecuencias de monitoreo. También hay orientaciones para ver si manipulaciones del medio son adecuadas para mejorar la consistencia de la exposición biológica. Y la lógica y las decisiones se tratan en más detalle en el texto y en este gráfico de aquí. Y por último, esta figura da una guía de decisiones sobre cómo manejar los cambios de agua y renovación de medio durante los bioensayos. Una vez más, si se requiere para directrices de prueba de toxicidad crónica. Se dice cuándo y si es aceptable modificar el medio en su pH o su resistencia iónica, y esto incluye realizaciones con punto electro y con, por ejemplo, rangos de tolerancia específicos para cada especie, que podrían ser 6,5 a 9 para el pH. Y a lo largo del proceso, los impactos de la salud sobre los organismos se consideran mediante pruebas de referencia de toxicidad, porque alterar el medio puede tener implicaciones sobre la sensibilidad de los organismos. Y también hay una descripción de la utilidad diaria de alterar el medio de prueba cuando el deseo es comparar con series de datos históricos con un medio estándar, y las alteraciones del medio pueden
ir en contra de esto o atentar contra esta posibilidad. Entonces, a no ser que la alteración del medio lleve a una mejora significativa en la estabilidad de los nanomateriales, el texto y el gráfico prefieren que se use el método estándar con un monitoreo más riguroso del estado de los nanomateriales durante la exposición en múltiples puntos temporales. Y esto para facilitar puntos de terminaciones más precisos, por ejemplo, medios ponderados por el tiempo, ponderados en el tiempo, o número de partículas o área superficial, que serían mediciones específicas para el nanomaterial que se estaría considerando. Con esto concluyo el panorama de las figuras en este documento. Las preguntas específicas pueden ser enviadas ahora durante la sesión pregunta-respuesta o por escrito, porque me llevaría mucho tiempo presentar cada casilla, pero quisiera ahora darle la palabra al doctor Goss para concluir esta presentación y evocar lo que viene a continuación para este documento de orientación. Muchas gracias a Al, a Elijah y a los participantes. Les agradecemos su participación. Como lo han dicho Al y Elijah, no necesariamente hubo un acuerdo completo sobre los componentes necesarios, dada la complejidad del trabajo con nanomateriales. La mayoría de ustedes lo saben y existe una capa adicional vinculado a eso en este documento. Y lo que busca elucidar este documento es la variedad de las distintas caracterizaciones que se requieren, y la recomendación general es que más se entiende la naturaleza de la partícula y su comportamiento en la solución, más uno va a estar informado de su toxicidad potencial y más uno va a tener oportunidades para tener interpretaciones justas y evitar equivocaciones. Los temas que hemos tratado están abiertos a interpretaciones futuras o a consideraciones nuevas en versiones ulteriores del documento. Algo que habíamos conversado largamente era proponer un medio de prueba específico para mejorar este acuerdo interlaboratorio. Recuerden que la primera diapositiva que mostró Elijah decía que el objetivo era mejorar este acuerdo interlaboratorio y mejorar las lecturas para otros materiales. Y uno de los temas que queríamos debatir con ustedes era la opción de usar métodos de ensayo alternativos para mejorar esto, o medidas de exposición alternativa. Y nos preguntamos justamente acerca de estas medidas de exposición alternativa. Todos estamos acostumbrados a usar la concentración en masa como medida, pero en la guía decimos que es el mecanismo primario para entender la partícula, pero que existen muchos otros métodos de exposición alternativas como la concentración del número de partículas, el área superficial, la carga superficial o la caracterización superficial. Y todo esto son componentes que más caracterizamos, mejor será la prueba. Y como hay avances en estas técnicas, potencialmente podremos agregarlos a un documento nuevo. Pero pensamos que la masa sería lo más fácil para aplicarlo de manera coherente, y también para algunos laboratorios que no tienen todos los equipos, pues esto sería, digamos, lo mínimo que se podría implementar, el requisito mínimo. Hay que ver qué tipo de materiales y qué interpretación se le da para tener una interpretación correcta y tener cuidado con los errores que podrían
conllevar una interpretación errónea. Algunas de las revisiones que sí abordamos fue saber cómo trabajar con diferentes socios. Y aquí tratamos, por ejemplo, la aglomeración y los componentes cuando más del 20% de las partículas originales hace que sea más difícil llevar a cabo los ensayos. Entonces, las pruebas de peligrosidad pueden ser una fracción disuelta, las partículas asentadas y una partícula disuelta. Con los metales, por ejemplo, puede haber una fracción disuelta al mismo tiempo o se puede llevar a cabo una disolución según el periodo de testeo. Aquí lo que ven son diferentes enfoques. Se puede ensayar todo al mismo tiempo y así se ve la toxicidad total de la partícula. Y también otra posibilidad es tener las partículas suspendidas de menos del 20% y un pretesteo en vez de llevar a cabo una prueba directa en los materiales. Si no, también podría haber un ensayo secundario para las partículas que tienen porcentajes más altos. Y esto hay que hacerlo cuando hay pruebas a más largo plazo, con periodos más extendidos. También hemos hablado de los ensayos de seguridad. ¿Cuáles son las soluciones, las técnicas de filtrado, por ejemplo, que se necesitan para asegurar que los materiales particulares no disueltos se puedan tener en cuenta? Y aquí también lo que hay que decir es que hay otros documentos de orientación que abarcan metales, por ejemplo, que también se pueden utilizar. Y también puede haber un cambio en el potencial de toxicidad y entonces hay que llevar a cabo la caracterización para así asegurarse de una correcta interpretación. Siguiente diapositiva. Voy a acabar con esto, pero antes, en nombre de Elijah y Al, y en mi nombre propio, Steve Diamond, ya lo han dicho, tuvo un papel determinante, especialmente al principio, por eso le quiero agradecer todo lo que ha hecho, pero también quisiera agradecerle a otras personas, Bill Sayer, que también se ha jubilado ya, Doris Moko y Kathleen Schwing de Alemania y Margaret Dallas, que también nos ayudó durante muchos años y que fue de gran ayuda. Con esto vamos a terminar esta presentación y permanecemos aquí por si tienen preguntas. Pueden, claro, incluir sus preguntas en el chat o también pueden hacer sus preguntas oralmente. Esta última intervención no se oía muy bien. Muchísimas gracias a nuestros tres ponentes. Espero que estas presentaciones les hayan resultado interesantes. Tenemos algunas preguntas en el marco preguntas y respuestas. Algunas de estas preguntas ya se han contestado. Si tienen preguntas adicionales también las pueden escribir. Hay una pregunta acerca de las recomendaciones
Por ejemplo, ¿cómo tener en cuenta los nanomateriales que se van a adherir a las vasijas, por ejemplo, de vidrio? Bien, sí. Voy a empezar, pero Greg y Al también podrán intervenir. Cuando se monitorea la concentración, puede haber pérdidas por la disolución o por la sedimentificación dentro del contenedor de vidrio. Entonces hay que obtener información utilizando ese enfoque. Si no, la segunda propuesta que se hizo en el chat es más complicada porque habría que hacer test preliminares para ver si puede haber absorción y comparar entre diferentes tipos de tubos, por ejemplo. Pero yo no sé si mis compañeros tengan propuestas. Bueno, todo depende del tipo de contenedor. Pero la manera más fácil es la caracterización y se hace entre diferentes tipos de plástico, por ejemplo, pues entonces permite eso ver lo que es coherente o incoherente. Pero si este es un factor que les preocupa, pues esto es una de las maneras de examinarlo. El tipo de plástico, los diferentes tipos de plástico utilizados en los contenedores, pero si no, los volúmenes más grandes suelen presentar menos incoherencias que los volúmenes más pequeños. Entonces, esa también es una pista interesante. Sí, efectivamente, eso es un punto interesante. Y potencialmente podría ser un nanomaterial que no fuese muy estable. Entonces hay que indicar la importancia del monitoreo. Hay que monitorear durante todas las biopruebas, especialmente al principio, para ver los medios de ensayo. Y esto, si es un nanomaterial donde hay técnicas viables y no demasiado costosas para monitorear, pero si es un nanomaterial que va a adherirse a los plásticos y a otros materiales, pues entonces esto podría plantear un mayor problema. Entonces, pues el pipetting tal vez no sea la mejor manera. Se podría considerar, por ejemplo, controles asociados para que haya menos pérdida de material. Pero esto es realmente donde no hay una solución fácil y es la pericia que va a permitir tomar las decisiones adecuadas. Sí, se ha hablado de diferentes tipos de contenedores. En el documento de orientación es algo que se menciona. Pero sí, se podría explicitar los tipos de contenedores y si hay más o menos absorción. Bien, tenemos otras preguntas que están llegando en el cuadro para preguntas y respuestas. Por ejemplo, ¿cuál es su opinión acerca de los métodos de detección para los nanomateriales que no se disuelven, como los plásticos, por ejemplo, los nanoplásticos? Bueno, voy a empezar, puesto que nosotros también tenemos problemas con esto. Son cosas que hay que tener muy en cuenta, hay que conocer los plásticos cuando se trabaja con nanoplásticos. Hay que conocer el potencial buoyancy de los plásticos que va a determinar el comportamiento del plástico. Muchos plásticos tienen una densidad menos de 1 y entonces el buoyancy quiere decir que van a flotar. Entonces, esta capacidad de flotar de los plásticos es algo que hay que tener en cuenta. Pero sí, es un verdadero tema que hay que tener en cuenta. Pero de manera general, los métodos para detectar los plásticos pues son similares, pero hay que saber
dónde van esos plásticos y cuándo, en cuanto a la densidad y también en cuanto a la capacidad de detección con ciertos métodos de detección. Los plásticos pueden ser transparentes, por ejemplo. Entonces, esto es uno de los temas que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con nanoplásticos. Pero claro, podríamos comentarlo más con los que les interesa, pero sí hay que tener una estandarización en el caso de los plásticos. Sí, es algo que se está desarrollando y hay que tener en cuenta si uno sabe que hay plástico o si hay un rango de plásticos que se están intentando identificar y entonces hay que cuantificar la masa o el número. Pero también hay matices en cuanto a lo que se está midiendo exactamente. Sí, y hemos hablado de los nanoplásticos cuando se habló de documentos de orientación, pues se hablaba esencialmente de los nanomateriales fabricados y no de los nanoplásticos que son incidentales. Yo espero que no los estemos fabricando a propósito, ¿verdad? Entonces no entraba dentro del ámbito de este documento. Bueno, con el océano, ¿verdad? Pero sí, hay un debate acerca de este tema. Yo sé que en algunos documentos blancos y otros tipos de documentos se ha dicho que algunos métodos se pueden aplicar, pero en el documento de orientación no se aborda mucho este tema y la caracterización de los materiales causa muchas dificultades, como los nanometales, que, bueno, suele ser más fácil. Thank you. There is another question. Hay otra pregunta que se aplica al tema que estamos abordando hoy. Para las sustancias clásicas, de manera general, expresamos los resultados como Fx, concentración efectiva. Para las concentraciones disueltas, ¿qué hay que hacer para los nanomateriales? Hay que expresar los resultados en base a la concentración total para tener en cuenta las fracciones disueltas. Si es el caso, la concentración total debe de utilizarse para la clasificación. Bueno, son muchas preguntas en realidad dentro de una sola pregunta, pero si quieren contestar algunos de estos aspectos. ¿Quién quisiera empezar? Bueno, voy a intentar empezar porque es una buena pregunta, pero es una pregunta con muchos aspectos. Bueno, pues esto nuevamente es donde el documento de orientación presenta las cosas de manera muy detallada. Nosotros aquí no tenemos tiempo de hacerlo, pero es la concentración de masa, que es la solución para muchos materiales, ha sido la solución por defecto para muchos materiales. Para los nanomateriales hay un acuerdo que sin duda hay métodos más robustos, pero en este documento de orientación esa es la solución y el supuesto es que la cinética de disolución puede ser más fácil de determinar que caracterizar el número de partículas que, que sea lenta, pero que puede ser más difícil. Entonces, la solución es la concentración de masas y podría haber errores o falta de reproducibilidad para materiales que se comportan de manera dinámica, pero normalmente es más fácil medir muchos materiales como los metales, pero el documento de orientación sí alenta a que se obtenga información adicional para así facilitar los puntos finales toxicológicos en su descripción, por ejemplo, la área superficial, equivalente al EC50. Bueno, este ya no se puede utilizar, pero tal vez el Y tengan algo que agregar.
Bueno, muy brevemente, en las jurisdicciones donde sí se puede hablar con la autoridad de reglamentación, yo pediría consejos o orientaciones en cuanto a lo que ellos podrían aceptar. Pero en todo caso, sabemos que la concentración de masas no es la medida ideal, pero es muchas veces el requisito. Y después, pues, hay que ver cuál es la utilización potencial o la utilización final. Y aquí en las orientaciones habría que ver cuál es el potencial para ensayos en el sedimento y los ensayos para las partículas en suspensión. Y también para separar los efectos interdependientes del material disuelto de los nanomateriales. Y esos ensayos, si se pueden hacer, pues permite tener más confianza en cuanto a la información en este 50 y lo que quiere decir, lo que significa. Sí, y la otra parte de la pregunta que no hemos mencionado, bueno, hay tres debates, ¿verdad? Bueno, hay muchos debates, pero hay tres debates. Uno acerca del 20% y saber si eso se aplica a los nanomateriales. Después, el debate que se puede tener con los reguladores y saber si eso es algo que se permite regionalmente, porque en algunas jurisdicciones sí se puede establecer un diálogo con las autoridades de las regulaciones, lo que hacemos en Estados Unidos, y saber si la masa de los nanomateriales debe de incluirse en la dosimetría total o en la exposición de concentraciones. Y las ventajas y los inconvenientes, bueno, yo los he mencionado de manera muy breve y en uno de los organigramas lo pueden ver, de hecho, es que de manera general se considera la masa total de los nanomateriales agregados al sistema de ensayo, pero hay expertos que también piensan que debemos más bien ver cuál es la fracción en suspensión y la toxicidad de los metales se puede controlar con los iones que disuelven los metales y la tasa de disolución. Entonces, estas tres opciones están disponibles y ahí es donde pueden obtener más información acerca, por ejemplo, del testeo de supernadantes, también cómo incluir la fracción disuelta para los metales. Entonces, esto es uno de los temas que también se debatió. No tuvimos un consenso, de hecho, en este tema. Por eso, el documento no proporciona orientaciones definitivas, porque no hubo consenso, pero algunos piensan que la naturaleza misma de los nanomateriales y en cuanto a las partículas es una consideración, pero esto depende de quiere decir que hay que ver la toxicidad física y la toxicidad química. Sí, antes de pasar a la siguiente pregunta, algo que yo quisiera agregar es la importancia de cuantificar los elementos, cualquiera que sea el que se utilice, la información cuantitativa para saber exactamente qué es lo que se está midiendo. Muchísimas gracias, Elijah, por ese comentario adicional. Otra pregunta. Una pregunta con alguien que habla de la definición artificiosa de los nanomateriales, menos de 100, y las consecuencias de esta definición en cuanto a los ensayos de toxicidad acuática. En cuanto al documento 23 de la OCDE, para los ensayos de sustancias difíciles de testear, pues se habla de materiales no disueltos para evitar los efectos físicos en los organismos que se hacen ensayos. Con los nanomateriales se trata de incluir partículas en el test. Entonces tiene que haber una estrategia viable para los nanomateriales no intencionales que se encuentran en la frontera. ¿Tienen algún comentario? Bueno, no es una pregunta, es más bien un comentario, ¿verdad?
considerations from... Más un comentario que una pregunta que invita a reflexiones de cualquiera de ustedes. Sí, 2 puntos por mi parte. Primero, intencionalmente en este documento no quisimos comentar la definición de nanomateriales y muchas jurisdicciones pueden tener definiciones distintas de lo que son nanomateriales manufacturados y no quisimos comentar esto. El segundo elemento de respuesta tiene que ver con cómo tratar la fracción no disuelta. Y ahí son efectos físicos y es lo último que tratamos con lo suspendido, lo estabilizado, y si la jurisdicción puede dialogar con el regulador sería un buen debate para tener. Si uno se está preguntando, si uno mira el documento 23 o 317 y esto podría dar más orientación. Gracias, Elijah. No sé si los demás panelistas quieren responder. ¿Sí, Greg? No, gracias. Elijah lo ha cubierto muy bien. Muy bien. Una o dos preguntas más por hoy. Hay un participante que quisiera saber qué ven como los desafíos específicos a los nanomateriales para las pruebas de ecotoxicidad de sedimentos, la caracterización del nanomaterial en la matriz compleja de los sedimentos u otra cosa. Bueno, voy a empezar. Es una excelente pregunta. Es algo que no tratamos específicamente en la presentación, en que nos enfocamos más bien en medios acuáticos. Y como lo sabe la persona que hizo la pregunta, hay menos información publicada en el corpus académico sobre la exposición a nanomateriales de tipo sedimentos. Lo que hacemos en el documento, y hay 2 páginas consagradas a esto, es que se enfoca en la forma en que uno hace la agregación del sedimento o la concentración y se ha intentado agregarlo a la columna de agua y dejar que el nanomaterial se estabilice en el sedimento, que sería un enfoque más bien natural de la forma en que un nanomaterial se va a estabilizar en el ambiente y sería una exposición más superficial, pero la forma de agregación más usada es agregar directamente el nanomaterial y se discuten distintos métodos y se agrega el nanomaterial al sedimento y luego se homogeneiza. Y lo que hace el documento de orientación es debatir acerca de los métodos de homogeneización para que el nanomaterial manufacturado quede bien mezclado con el sedimento para que no hayan concentraciones muy altas por grupos en un lugar del sedimento con otro lugar del sedimento que estaría limpio o ausente, carente de los nanomateriales que se busca evaluar en cuanto a exposición. Pero por supuesto es complejo y las consideraciones más importantes para lograr caracterizar este nanomaterial es describirlo y conocer su estado en el sedimento. Es muy difícil. Para los metales uno hace la extracción para los metales totales, pero esto no dice nada de la baja concentración en el agua, de la fracción particulada o sólida. Y esta era una laguna de conocimiento que se reconoció en el documento de orientación. Hacen falta publicaciones científicas sobre la evaluación de sedimentos y por eso nos enfocamos en protocolos de homogeneización muy rigurosos para caracterizar el material antes que entre al sedimento, porque para un nanocarbono, caracterizarlo después de agregarlo al sedimento es mucho más complejo. Y estoy agradecido ahora si los 2 otros presentadores me pueden ayudar a responder. No, yo creo que no hace falta ayudarlo. Ha sido muy asombroso, excelente lo que usted ha dicho. Sí, hay dificultades para la caracterización. Una vez en el sedimento es muy difícil, sobre todo en casos particulares como estos.
nanotubos de carbonos para los cuales no hay muy buenos métodos de detección, pero una vez más la complejidad de los nanomateriales ya está saliendo a la luz y son argumentos que tuvimos ya sobre los medios que estamos encontrando nuevamente. Tenemos conciencia de estas dificultades y esperamos que a futuro la investigación y las nuevas técnicas puedan responder mejor a esta situación. Digamos que este es el primer intento para tener orientaciones para estas pruebas. Pero gracias por la pregunta. Muy bien, vamos a terminar ahora la sesión de preguntas y respuestas. Si los oradores quieren consultar las preguntas que quedaron sin responder en el chat de preguntas y dar respuestas por escrito, pueden hacerlo mientras yo concluyo este webinario. Primero, muchas gracias a los oradores de hoy por compartir su conocimiento con muchos participantes, más de 150 en el webinario de hoy. Es maravilloso. Vamos a concluir la sesión de hoy y como lo verán en pantalla, esta es la dirección donde va a estar la grabación video que va a estar disponible muy rápidamente en español y en inglés en nuestro sitio internet. Y si quieren más información, les invitamos a consultar nuestro sitio web. Si quieren recibir nuestro boletín del programa de seguridad de los productos químicos de la OCDE, por favor, inscríbanse para recibir el boletín o síganos en las redes sociales y visiten nuestro canal YouTube, donde tenemos muchos videos de webinarios y de nanomateriales. Y que también quiero hacerles un aviso porque vamos a tener otro webinario el próximo mes. Los invitamos a inscribirse desde ya. Va a ser un webinario sobre evaluar la estabilidad de dispersión y de tasa de disolución de los nanomateriales en el medio ambiente, que va a ser vinculado con lo que hemos comentado hoy y encontrarán el vínculo para inscribirse para este webinario. Con esto quisiera agradecerles sinceramente por su asistencia, gracias a los oradores, gracias a las intérpretes que agradecen a los ponentes, gracias al equipo de la OCDE, a mis colegas y todas las participantes por estar aquí con nosotros. Les deseamos mucho éxito y nos vemos muy pronto. Hasta luego.